Buen día a todos, hoy queremos hablarles sobre atentados a nuestra salud y adicciones. El grupo está conformado por William Marroquín, Eduardo García, Michael Arévalo, Julio Zumba, Diego Herrera y Rafael López. Adicción al cigarrillo. Pero primero, ¿qué es un cigarrillo? El cigarrillo es un cilindro pequeño y delgado, hecho con tabaco picado y envuelto en un papel especial, muy fino, que se fuma quemándolo por un extremo. El cigarrillo está hecho especialmente de nicotina. En 1988, el Ministerio de Salud de los Estados Unidos clasificó a la nicotina como una sustancia adictiva. La nicotina llega al cerebro en unos 10 segundos, lo que contribuye a su gran poder de adicción. El cigarrillo y otros derivados del tabaco generan dependencia por un mecanismo similar al de la adicción a drogas como la cocaína y la heroína. La definición de adicción implica, entre otros, existencia de tolerancia, síndrome de abstinencia ante su ausencia y el consumo compulsivo de una droga, a pesar de conocer las consecuencias negativas que ésta trae en la salud. El síndrome de abstinencia, característico de la falta de nicotina, incluye irritabilidad, somnolencia, fatiga, aumento de peso, urgencia de fumar, y la mayoría de estos síntomas alcanza su máxima intensidad entre 24 a 48 horas, luego del último cigarrillo, y van disminuyendo lentamente en un periodo. El consumo de tabaco genera tres formas de dependencia: física, provocada directamente por la nicotina, responsable del síndrome de abstinencia; psicológica, el hábito de fumar se ha convertido en una compañía en diferentes situaciones y parece imposible cambiar esta relación; y social, el fumar sigue siendo un acto social, se hace en grupos, en reuniones con amigos, y entre los adolescentes tiene muchas veces un significado de rebeldía. No es fácil dejar de depender del tabaco, pero con la ayuda de especialistas en conductas adictivas, terapias, grupos de apoyo, apoyo familiar y charlas, podrás salir adelante y abandonar definitivamente el tabaco. Hay que hacer promoción de salud, promoviendo hábitos y estilos de vida saludables. Las medidas legales no son suficientes. Se necesita una educación en función de un objetivo. No es fácil dejar de... El alcoholismo o dependencia del alcohol es una enfermedad crónica producida por el consumismo incontrolado de bebidas alcohólicas. Esta alteración interfiere en la salud física y mental del individuo, así como sus responsabilidades laborales, además de afectar también al núcleo familiar y a la sociedad entera. El consumismo del alcohol es un exceso que produce múltiples problemas de salud en el individuo. Dentro de los problemas físicos podemos resaltar la cirrosis hepática, alteraciones cardiovasculares, hipertensión, desnutrición, problemas cardiovasculares, etc. El tratamiento del alcoholismo es complicado, como el de todas las adicciones. La primera fase del tratamiento es el reconocimiento del problema por parte de pacientes, que ya es muy rara la aceptación voluntaria y la necesidad de un tratamiento. Otra de las fases del tratamiento constituye la terapia farmacológica. Del tratamiento farmacológico del alcoholismo ha estado limitado durante 5 años la terapia. Este tipo de terapia se caracteriza por el uso de farmacéuticos reaccionados. Hasta las causas principales del alcoholismo se han descubierto. El problema no se puede ser prevenido. De todas formas, los problemas educativos sobre el alcohol dirigido a los niños y adolescentes, a sus familiares, pueden ser gran utilidad. Los hábitos sociales correctos son fundamental para prevenir el abuso, es decir, el objeto prioritario del comportamiento de las sustancias incluidas.
Se conoce como adicción a las drogas o drogadicción al consumo frecuente de estupefacientes a pesar de saber las consecuencias negativas que producen, entre otras cosas, modificando el funcionamiento del cerebro y su estructura, provocando conductas peligrosas. Se considera adicción porque es difícil de intentar dejar de consumirla, ya que provoca alteraciones cerebrales en los mecanismos reguladores de la toma de decisiones y el control inhibitorio, y por el usuario de la misma dedica gran parte de su tiempo en la búsqueda y consumo de ella. Existen dos tipos de adicciones, que sería la adicción física y psicológica. Adicción física ocurre en los sitios del cerebro donde las neuronas crean la necesidad del consumo compulsivo debido a que el cuerpo se ha acostumbrado a la droga. Adicción psicológica es la necesidad del consumo de una sustancia que se manifiesta a nivel del pensamiento o emociones ante una situación estresante o algún problema. Por lo tanto, no existe dependencia física debido a que no se desarrollan receptores a nivel neuronal para la acción de la sustancia adictiva. ¿Qué es la bulimia? La bulimia nerviosa es un trastorno de la conducta alimentaria que se caracteriza porque las personas que la padecen suelen darse atracones recurrentes, los que ingieren grandes cantidades de comida en un espacio corto de tiempo, es decir, comen más cantidad de comida que la mayoría de personas en el mismo tiempo. Los bulímicos son incapaces de dominar los impulsos que les llevan a comer y tienen sensación que no pueden parar de comer. Sin embargo, el sentimiento de la culpa y de vergüenza tras ingerir muchos alimentos les lleva a una purga, regímenes rigurosos o ejercicio excesivo para contrarrestar los efectos de las abundantes comidas y evitar engordar. Estas personas tienen cerca de 15 episodios de atracones y vómitos por semana y en general su peso es normal, por lo que resulta difícil detectar la enfermedad. En un solo atracón pueden llegar a consumir de 10.000 a 40.000 calorías. Sus causas. En el origen de esta enfermedad intervienen factores biológicos, psicológicos y sociales, que desvirtúan la visión que el enfermo tiene de sí mismo y responder a un gran temor a engordar. El enfermo de bulimia siempre está muy preocupado por su peso, aun cuando es normal, pero no puede reprimir sus ansias de comer. Además, los bulímicos no se encuentran bien consigo mismo. Generalmente a la bulimia se manifiesta tras haber realizado numerosas dietas dañinas sin control médico. La limitación de los alimentos impuesta por el propio enfermo lo lleva a un fuerte estado de ansiedad y la necesidad patológica de ingerir grandes cantidades de alimentos. La anorexia consiste en un trastorno de la conducta alimentaria de origen neurótico, que supone la pérdida de peso provocada por el propio enfermo y lleva a un estado de inanición. Se caracteriza por el temor a aumentar de peso y por una percepción distorsionada y delirante del propio cuerpo que hace que el enfermo se vea gordo, aunque su peso se encuentre por debajo de lo recomendado. Por ello, inicia una disminución progresiva del peso mediante ayunos y la reducción de la ingesta de alimentos. Normalmente comienza con la eliminación de los carbohidratos, ya que existe la falsa creencia de que engordan. Luego, el enfermo rechaza las grasas, las proteínas e incluso los líquidos, llevando a casos de deshidratación extrema. A estas medidas drásticas se les puede sumar otras conductas asociadas con la utilización de diuréticos, laxantes, purgas, vómitos y exceso de ejercicio físico. Las personas afectadas pueden perder desde un 15 a un 50% de su peso corporal en los casos más críticos. Es importante distinguir la anorexia de otros trastornos alimenticios muy frecuentes, aunque más leves. El 80% de los jóvenes pasan por etapas en las que empeora su relación con los alimentos y estos los evitan, lo que no indica en ningún momento que estén desarrollando la enfermedad. La edad de inicio de la anorexia se sitúa en la primera adolescencia, en torno a los 12 años, si bien la población más afectada se encuentra entre los 14 y los 18 años. Es más frecuente en las clases sociales media y media alta. ¿Cómo afectan las adicciones a la salud y ética? Salud. Merece la pena profundizar en este efecto porque las drogas actúan en el cerebro con una especial virulencia, haciendo verdaderos estragos. Literalmente podemos hablar de un genocidio de neuronas.
neuronas que además no se recuperarán jamás. A medio y largo plazo aparecerán problemas de coordinación, de memoria y de lenguaje. En resumen, es capaz de alterar la percepción de sensaciones que tenemos de manera física, auditiva y visual, lo que hace que las personas salgan de la realidad y comiencen a ser paranoicos y tener afecciones motrices, mentales y principalmente psicológicas, sin importar el tipo de droga, ya sea líquida, polvo, sólida. Y en cigarros, esta dañará a tu cuerpo de un modo distinto a las otras. Todas las drogas afectan de distintas maneras. Por ejemplo, el alcohol tiende a generar más afecciones cardíacas y matar a las neuronas, a diferencia del resto que provocan cambios de conducta y pueden generar paranoia en la gente que las consume. ¿Por qué lo consume la gente? Simple, produce sensación de relajación y de alegría, lo que saca de la realidad a esas personas que viven en un momento difícil en su vida o que simplemente no quieren vivir en esa realidad que tienen. Ética. Es importante cuidar de nuestro cuerpo y mente debido a que nos dará una vida larga y saludable y estable de manera mental y social. Hay que evitar el consumo de cualquier tipo de droga y para ello es recomendable enfocar tu tiempo y recursos en algún deporte o modo de entretenimiento, como tocar un instrumento o jugar un videojuego. Mientras evites las adicciones serás consciente de lo que sucede realmente en tu realidad y la gente te tendrá un poco más de respeto, cariño y te dará un poco más de credibilidad como persona. De lo contrario, si elegimos llevar una vida de adicciones y excesos, esta nos guiará a una destrucción mental y social, debido a que con el tiempo seremos inestables e irracionales y es muy probable que dañemos a las personas de nuestro alrededor de manera integral y física. A largo plazo esto puede generar una estigmatización sobre nuestra persona y la percepción que las demás personas tienen sobre nosotros. Y con esto damos por finalizado el video. Gracias por su atención, lleven una vida sana, cuídense y hasta luego.